Hola amigos de YouTube, hoy voy a traerles otro video de electrónica, pero ahora no haciendo ningún circuito ni en ningún simulador, sino más que algo más básico sobre la electrónica, que es la ley de Ohm. Les voy a explicar cómo es que se trabaja con la ley de Ohm, si es que no saben. Y si sí, esperen para los siguientes videos donde vamos a estar resolviendo problemas con esta ley. Bueno, empecemos. ¿Por qué se llama ley de Ohm? Esta ley de Ohm se llama así ya gracias a un científico o filósofo, no sé muy bien qué era. Se llamaba George Ohm, el cual es el que implementó esta ley en diversos experimentos o en cosas de que él decía, no, pues porque él es el dueño o es el que se le dice que creó la ley de Ohm, porque él pone un postulado el cual dice que la corriente eléctrica en un circuito es, es proporcional al voltaje que se le aplica e inversamente proporcional a la resistencia que se opone a este. Si quieren saber qué es lo que significa todo lo que acabo de decir del postulado, quédense y se los explicaré. ¿Qué factores implican en la ley de Ohm? Los factores que implican en la ley de Ohm es el voltaje, que el voltaje viene siendo como la fuerza la cual va a mover los electrones en un circuito eléctrico. Otro de estos es la resistencia. Esta es lo que se opone al flujo de corriente del circuito. Es como una barrera. Entre mayor sea la resistencia, menor va a ser el flujo de corriente. Y entre menor sea la resistencia, mayor va a ser el flujo de corriente. Y como he estado mencionando, el siguiente factor que sería la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de electrones en el circuito. El voltaje se mide en volts. La resistencia se mide en ohmios como ohm. Y la corriente eléctrica se mide en amperios. Un ejemplo de, para que entiendan mejor, el voltaje sería la diferencia de altura, si está muy grande el hueco o muy chico. La diferencia de altura es, como aquí sería la diferencia de presión del agua. La resistencia era lo que había mencionado antes, perdón. Era el diámetro de la manguera, que es el que se va a poner al flujo del agua. Bueno, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula la ley de Ohm? La ley de Ohm tiene un triángulo, el cual nos va a ayudar a determinar las diferentes fórmulas con la cual se van a trabajar. Como por ejemplo, el triángulo es este que vemos en la imagen.
Y aquí sacamos que la corriente, porque I aquí es corriente, pero no, porque la ley de Ohm lo marca como intensidad de la corriente eléctrica, por eso lo marca como I. Dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Y si ven esto, se asemeja mucho al postulado que había dicho, que dice, la resistencia eléctrica es igual o proporcionalmente al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Cómo esto se lleva a cabo? Ok. Después de este sigue el voltaje. ¿Cómo creen que vamos a determinar el voltaje? Lo que vamos a hacer es tapar la parte que vamos a ocupar y las otras dos es lo que vamos a poner en la fórmula. Ejemplo, si vamos a poner el voltaje, vamos a taparlo y dice ahí V es igual a I por R. Ahora la resistencia, si lo ponemos, y ustedes dirán, ¿para qué me sirve todo esto de la ley de Ohm? ¿Dónde lo aplicaría y en esto? Bueno, se aplica más bien en la vida cotidiana para saber si yo tengo cierta resistencia, cierto voltaje, cuánta corriente voy a tener para saber si mi circuito es ideal o no. Para esto se hacen lo que son diagramas eléctricos o circuitos eléctricos, los cuales van de algo simple, que es un circuito en serie. Es en serie ya que, como en esta imagen se quiere calcular el voltaje, no lo vamos a meter ahorita en calcularlo, pero este sería un circuito en serie, porque todo está en serie a las manecillas del reloj, siempre se va a medir así. Después está algo poquito más complicado, que sería el circuito en paralelo, donde tenemos varias resistencias unidas a un solo polo positivo y a un solo polo negativo. Después, si nosotros sabemos cómo hacer los circuitos en serie y los circuitos en paralelo, siguen los circuitos mixtos, los cuales incluyen serie y paralelo a la vez. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en los siguientes videos. Nos vemos en el siguiente video, pero los siguientes videos serán de cómo resolver estos circuitos, cómo resolver un circuito en serie, cómo resolver un circuito en paralelo y cómo resolver un circuito mixto. Además, después de esto vamos a saber, ejemplo, en el serie, si queremos saber el voltaje de la resistencia, no es necesario calcular otras cosas, sino podemos utilizar unos factores que nos van a ayudar a hacer esto. Si quieren saber qué es, síganme en este canal, denle like al video, suscríbanse, compartan este video con sus amigos o familiares para que todos tengan esta información si quieren saber qué es la ley de Ohm y sus respectivas características. Bueno, nos vemos en los siguientes videos. Adiós. No sin antes recordarles que, como ya les había dicho, en los siguientes videos vamos a subir cómo resolver circuitos serie, mixto y paralelo.